la Biblia. No, si uno realmente nace de nuevo, quiere estar allí, anhela estar allí, anhela crecer. Es como un bebé recién nacido que desea con todo su ser, con hambre profunda, la leche espiritual no adulterada de la palabra, y quiere estar en la iglesia. Los convertidos en estas campañas típicamente no hay ninguna evidencia en sus vidas de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Y luego lo peor de todo, y he escuchado esto con algunos evangelistas en la tele y en otros lugares, que después de estar en una ciudad y llenar a veces un estadio de personas, y hay miles de decisiones por Cristo, de personas que repitieron la oración y aceptaron a Cristo. Luego el evangelista va a otra ciudad y empieza a jactarse de todas las personas que supuestamente fueron salvadas en la campaña anterior. Yo escuché un evangelista una vez que dijo que hizo la historia en la África porque en una campaña evangelística, a través del transcurso de algunos días, él llenó más de 1 millón de tarjetas con las firmas de las personas que dijeron que aceptaron a Cristo. Si 1 millón de personas se salvaran en la África, el país sería totalmente transformado. ¿Qué pasó con todas esas personas? No te dice. Solo aparece en la tele después jactándose de ese tipo de resultado. Y yo creo, tengo la firme convicción de que es una mentira. La gran mayoría de esas personas no nacieron de nuevo. Y eso es nuestro problema, que en el cristianismo moderno no entendemos el gran poder del milagro de la regeneración y del nuevo nacimiento. La Biblia nos advierte que habrán falsas conversiones en la iglesia. Primero de Juan 2:4, el que dice: yo le conozco, soy cristiano, soy hijo de Dios, y no guarda sus mandamientos. Dice, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No es salvo, es hipócrita, es mentiroso, es un falso converso, a pesar que dice que conoce al Señor. Mateo 7:21 al 23. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No es una profesión de fe que salva el alma, es hacer la voluntad de Dios, que empieza con creer, con fe genuina de corazón en el Señor Jesucristo. Y hay que entender qué es la fe. Hay que definir la fe bíblicamente, correctamente, y no tener estas definiciones y estos entendimientos tan superficiales de la fe y del nuevo nacimiento. Dice que dicen Señor, Señor. Ahora, en el español, para enfatizar una palabra, agregamos muchas veces un ísimo. Como para referirnos al Dios más alto, decimos al Dios altísimo. O si la comida fue bien rica, decimos la comida fue riquísima. En el arameo y en el hebreo, para enfatizar algo, no tenían el ísimo para agregar, no existía en su idioma. Entonces lo que hacían es que repetían la palabra para darle énfasis. Estas personas dicen Señor no solo una vez, sino 2 veces. O sea, están enfatizando fuertísimamente que Jesús es su Señor y que ellos son salvos.
En el día final, Jesús dice que no los conoce y aún discuten con el mismo Señor. De que, Señor, tiene que haber una equivocación aquí. Realmente te conozco, Señor, Señor. No solo dicen Salvador, dicen Señor. No solo dicen confiar en Él para el perdón, pero lo llaman Señor, como si Él tuviera la autoridad para reinar sobre ellos como Rey. Y sin embargo, no eran salvos. Hay falsos convertidos en el cristianismo y hay falsas conversiones que resultan de muchas prácticas de evangelismo moderno que realmente son inadecuadas y no bíblicas. No pasa más allá de la fe de los mismos demonios. Muchas personas tienen menos fe de los mismos demonios que dicen. Muchas personas que dicen creer en Cristo y dicen ser cristianos tienen menos fe que la de los demonios, porque por lo menos la fe de los demonios produce algo de una manifestación en su vida, en su caso terror y temblor. Pero la fe que los cristianos dicen tener muchas veces no los afecta para nada. Tampoco debemos decir acepta a Jesús. Eso realmente no es bíblico. No lo encontrarás en la Biblia. Jesús nunca pide a los hombres que los hombres lo acepten. Todos los hombres lo van a aceptar en el final, porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre, y lo harán en esta tierra para salvación, o lo harán en el día del juicio para condenación, pero todos van a aceptar el hecho de que Jesús es el Señor. Él no pide que le aceptemos para ser salvos, porque realmente tú no aceptas a Jesús, es Jesús que te acepta a ti. Amén. Él no necesita tu aceptación, tú necesitas su aceptación. Y eso es lo que salva. El Señor dijo en Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Es una puerta pequeña, una puerta estrecha, y hay que esforzarnos. La palabra en el texto griego es la palabra agonizomai, de donde viene la palabra española agonizar. Agonicen con todas sus fuerzas, con todo lo que tienen, con todo lo que son, para entrar por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Es como estar en un edificio grande que está en medio de un incendio, está quemándose, y hay una sola puerta para salir. Suena la alarma y todos corren a la vez para la puerta. No todos van a lograr pasar por la puerta. Muchos se van a perder. ¿Cómo es que vas a lograr pasar? Por agonizar, con esforzarte con todas tus fuerzas. ¿Cuándo es la última vez que hemos escuchado un sermón sobre ese texto en nuestras iglesias? Quizás ustedes aquí sí lo han hecho, gracias a Dios, pero digo del cristianismo que está en México, que realmente tiene su raíz por el cristianismo que está en los Estados Unidos. Y en muchas iglesias ni se mencionan este tipo de cosas, no predican este tipo de cosas. Jesús no dijo que lo aceptes, Él dijo esfuérzate. Tampoco debemos decir que tienes un vacío en tu corazón que solamente Jesús puede llenar. No necesitamos llenar el vacío en nuestros corazones, necesitamos un nuevo corazón. Eso es lo que dice el Señor en Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Jesús no quiere llenar el corazón malvado con que naciste.
quiere arrancar ese corazón y tirarlo y darte un nuevo corazón que se deleite en la justicia, en la santidad, en las cosas de Dios. Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tampoco debemos decir que Jesús es mejor que el fútbol. La oferta de una vida mejor, más felicidad, Él quitará tus problemas si vienes a Él. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que si lo seguirás, sufrirás. Si lo seguirás, tendrás tribulación, pruebas y una cruz. Una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es un llamado a la salvación. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser salvo? Toma tu cruz y venir en pos de mí. ¿Qué es la cruz? Es un pedazo de joyería bonita que usamos por el cuello. No estoy en contra de eso. Pero la cruz en los tiempos antiguos no representaba nada bonito. La cruz en los tiempos antiguos representaba dolor, sufrimiento, tortura, muerte. Y eso es lo que dice el Señor, es la vida cristiana verdadera. No es venir a Cristo para que Él quite todos tus problemas, para que arregle tu matrimonio, para que tengas tanta felicidad mundana, terrenal en esta vida. Es venir a Cristo para glorificarle y para ser salvo y venir a Él tomando tu cruz, negándote a ti mismo, negando tu voluntad para hacer su voluntad. Dice el apóstol Pablo que todos que viven piadosamente en Cristo sufrirán la persecución y también que hemos sido destinados a la tribulación como cristianos. A veces cuando presentamos el Evangelio, muchas veces no mencionamos estas cosas y las personas responden al Evangelio con motivos falsos, queriendo mejorar sus vidas cuando realmente una cruz los espera. Y cuando encuentran esa cruz se desaniman y se apartan de las cosas de Dios, porque eso no es lo que esperaban. Dice, si predicas así, ¿quién va a venir a Cristo? ¿Quién va a responder a ese tipo de mensaje? No vas a tener convertidos. Por eso confiamos en el poder de Dios y no en nuestro poder. No ocultamos cosas para ganar conversiones falsas. Proclamamos todo el consejo de Dios, confiando en el poder de Dios para que Él haga la obra. La verdad es que si predicas así, nadie según su propio gusto va a responder. El mundo no quiere nada que ver con estas cosas. Los que no quieren realmente los únicos que van a responder a este tipo de mensaje son los que Dios está obrando. Son los que Dios está llamando. Y eso realmente es aquellas personas que queremos que respondan, no todos los demás con las que el Señor no está obrando. Tampoco debemos decir, ahora, ¿escuchaste el Evangelio? ¿Estás listo para ser salvo? Pues, bueno, no quieres ir al infierno, ¿verdad? No. Ahí no. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Solo tienes que aceptar a Cristo. Entonces, repite esta oración. Querido Dios, perdóname. Me arrepiento. Acéptame como tu hijo. Acéptame como tu... ¿Qué es eso? Es como si un hombre hubiera cometido adulterio contra su esposa. Y llevas al hombre a su casa para hablar con su esposa y enfrente de su esposa le dices al hombre, ahora, repite después de mí. Y dices, querida esposa, perdón por haber cometido adulterio. Es una locura.
¿Qué haría su esposa? Va a echar fuera a los dos y va a estar más enojada. Eso no nació del corazón. ¿Qué es que Dios espera escuchar de nosotros? ¿La repetición de algunas palabras y la pronunciación de un hombre que fuimos salvados? ¿O quiere escuchar el clamor de un corazón quebrantado con un arrepentimiento genuino? Aun si la persona no tiene las palabras. Yo creo que el Señor quiere la sinceridad. Y es muy probable que las personas no serán sinceras si tú metes tus palabras en sus bocas.